Viajar y explorar diferentes culturas es un sueño para muchos, pero para la gente negra, ciertos destinos están plagados de desafíos. El racismo, ya sea manifiesto o sutil, puede hacer que un país se sienta poco acogedor, incluso hostil. En este video, exploraremos 10 países donde los viajeros o residentes negros a menudo han enfrentado discriminación o trato excluyente. Brindaremos información sobre la historia, la cultura y los incidentes recientes que pintan un panorama crudo de cómo es ser negro en estos lugares. Esto no es una crítica a todas las personas ni a cada experiencia en estos países, pero es importante arrojar luz sobre las realidades que enfrentan las personas negras en todo el mundo. Número 10. Rusia. La inmensidad de Rusia se corresponde con su compleja historia racial, que a menudo se manifiesta en hostilidad hacia las personas negras. Rusia tiene una población predominantemente blanca, y el desconocimiento de la diversidad racial a veces ha generado sospechas y prejuicios. Las personas negras que viven en Rusia o que la visitan con frecuencia denuncian haber sufrido insultos raciales, exclusión e incluso violencia. La combinación de nacionalismo y xenofobia puede hacer que el ambiente sea especialmente poco acogedor. En 2018, un estudiante congoleño fue brutalmente atacado en las calles de Moscú por un grupo de hombres. El estudiante, que estaba cursando estudios superiores en Rusia, fue objeto de insultos raciales y violencia física. El incidente puso de relieve las amenazas diarias que enfrentan los residentes negros y la falta de protección sistémica para las minorías. Número 9. China. La economía china, que crece rápidamente, ha atraído a personas de todo el mundo, pero la llegada de inmigrantes africanos en los últimos años ha provocado un aumento de la xenofobia y la discriminación. Esto se puede atribuir a la falta de contacto con la gente negra y a la existencia de estereotipos generalizados. Son habituales los informes sobre propietarios que se niegan a alquilar apartamentos a residentes negros y restaurantes que rechazan a clientes africanos. En 2020, cuando la pandemia de COVID-19 se extendió por todo el mundo, las personas negras, en particular los africanos, de la ciudad de Guangzhou, fueron objeto de políticas racistas. Los residentes africanos fueron desalojados de sus hogares, sometidos a cuarentenas forzadas y se les negó el servicio en tiendas y restaurantes. Este incidente atrajo la atención mundial hacia las dificultades que enfrentan las personas negras en China, alimentadas por los prejuicios raciales y la desinformación. Número 8. Italia. El trato que Italia da a los negros, en particular a los inmigrantes de África, es un motivo de creciente preocupación. El racismo, a menudo entretejido con las políticas de inmigración del país, ha llevado a la discriminación contra los negros, tanto visitantes como residentes. Desde la discriminación racial por parte de la policía hasta la representación de los africanos como amenazas en los medios de comunicación, el sentimiento antinegro es palpable. En 2018, Idi Diene, una vendedora ambulante senegalesa, fue asesinada trágicamente a tiros en un puente de Florencia. Si bien el atacante afirmó que fue un acto aleatorio, muchos lo consideraron parte de un problema más amplio de violencia por motivos raciales contra inmigrantes negros en Italia. El incidente desencadenó protestas de la comunidad senegalesa y llamó la atención sobre la discriminación diaria que enfrentan las personas negras en Italia, en particular los inmigrantes africanos, que a menudo enfrentan exclusión, hostilidad y oportunidades laborales limitadas. Número 7. Grecia ha tenido que hacer frente a problemas de inmigración y al resurgimiento de la ideología de extrema derecha. Los negros en Grecia, en particular los inmigrantes africanos y los solicitantes de asilo, suelen enfrentarse a una discriminación importante, lo que les dificulta encontrar trabajo, vivienda y aceptación. Las actitudes xenófobas dificultan la integración e incluso las visitas de corta duración para muchos negros. En 2021, un migrante nigeriano fue detenido y brutalizado por la policía en Atenas. El incidente incluyó abusos verbales y violencia, lo que puso de relieve el frecuente maltrato de las personas negras por parte de las fuerzas del orden. La comunidad nigeriana organizó protestas que arrojaron luz sobre la discriminación racial que enfrentan las personas negras, en particular los inmigrantes, en Grecia. Número 6. Ucrania.
La falta de diversidad en Ucrania ha contribuido a crear un entorno en el que rara vez se cuestiona el prejuicio racial. Si bien los estudiantes y profesionales negros suelen venir a Ucrania en busca de una educación y oportunidades asequibles, se enfrentan a frecuentes incidentes de discriminación. Para muchos, el transporte público, la vida nocturna y los encuentros diarios con los lugareños pueden resultar incómodos o incluso hostiles. En 2019, un grupo de estudiantes africanos fue atacado por lugareños en Kharkov. Los atacantes profirieron insultos racistas y agredieron físicamente a los estudiantes, lo que provocó lesiones y hospitalizaciones. Este incidente, aunque no fue aislado, subrayó los peligros y la hostilidad que enfrentan las personas negras en Ucrania. Número 5. Libia lleva mucho tiempo luchando contra la discriminación racial, en particular contra los inmigrantes negros procedentes del África subsahariana que llegan a Libia en busca de una vida mejor o intentando cruzar a Europa. Muchas personas negras son capturadas, detenidas o forzadas a trabajar y sufren abusos en los centros de detención de Libia. Esto refleja un prejuicio profundamente arraigado que se ha vuelto más visible en los últimos años. En 2017, una investigación de la CNN descubrió que se vendían inmigrantes negros en mercados de esclavos en Libia. Las imágenes mostraban a hombres siendo subastados para trabajar, una revelación horrorosa que provocó indignación mundial. Este incidente arrojó luz sobre la extrema vulnerabilidad de las personas negras en Libia y expuso la explotación y la inhumanidad a las que se enfrentan. Número 4. Estados Unidos. Si bien Estados Unidos tiene una población diversa, su historia de esclavitud, segregación y racismo sistémico ha dejado un legado que afecta a los residentes y visitantes negros hasta el día de hoy. Las personas negras en Estados Unidos se enfrentan con frecuencia a la discriminación racial, la brutalidad policial y las disparidades sociales. Si bien existen áreas de inclusión, las personas negras a menudo enfrentan prejuicios que pueden hacer que algunas partes de Estados Unidos se sientan profundamente hostiles. En 2020, George Floyd, un hombre negro desarmado, fue asesinado por el agente de policía Derek Chauvin en Minneapolis. El agente se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante más de 9 minutos, lo que desencadenó protestas en todo el país contra la brutalidad policial y el racismo sistémico. El incidente reavivó las conversaciones sobre el trato que reciben los negros en Estados Unidos y puso de relieve las disparidades raciales profundamente arraigadas que persisten en el país. Número 3. India. Los problemas de colorismo en la India se extienden a la discriminación racial contra los negros. Los estudiantes africanos, en particular, han denunciado discriminación racial, acoso e incluso violencia en varias ciudades indias. Los prejuicios culturales profundamente arraigados, junto con la preferencia por la piel más clara, contribuyen a los desafíos que enfrentan los negros en la India. En 2017, varios estudiantes africanos fueron atacados en Greater Noida, una ciudad cercana a Delhi, después de que los lugareños los acusaran de estar involucrados en actividades relacionadas con las drogas. Los ataques fueron brutales. Los estudiantes fueron golpeados en espacios públicos y dieron lugar a críticas generalizadas sobre el trato que la India da a los ciudadanos africanos. Este incidente puso de relieve los prejuicios raciales que enfrentan muchos africanos en la India. Número 2. Japón. La población homogénea de Japón ha contribuido a una cultura en la que a menudo se considera a los negros como extranjeros, incluso si han vivido en el país durante años. Aunque en general es educada, la sociedad japonesa tiene prácticas excluyentes sutiles pero generalizadas. Desde políticas discriminatorias de alquiler de apartamentos hasta suposiciones sobre los antecedentes de los negros, estas actitudes pueden dificultar que los negros se sientan aceptados. En 2015, un grupo japonés de pop idol provocó indignación al actuar con la cara pintada de negro. La reacción fue dura, especialmente en las redes sociales, ya que los espectadores internacionales condenaron el acto. Este incidente reveló la limitada comprensión que tiene Japón de la sensibilidad racial, y fue solo uno de los varios sucesos que hicieron que los negros se sintieran marginados. Número 1. Arabia Saudita tiene una historia de migración laboral, incluidos migrantes africanos que a menudo aceptan empleos de bajos salarios. Los negros, en particular los de países africanos, enfrentan una discriminación arraigada en la estratificación socioeconómica.
Aunque el reino ha introducido reformas, todavía hay informes de malos tratos y movilidad social limitada para los negros en la sociedad saudí. En 2013, miles de migrantes etíopes fueron detenidos y deportados en Arabia Saudita. Se dice que el proceso fue violento y se documentaron abusos y malos tratos. La comunidad internacional condenó estas acciones, pero siguen siendo un claro ejemplo de cómo las personas negras, en particular las de países africanos, suelen verse marginadas en Arabia Saudita. Si bien cada uno de estos países tiene desafíos culturales y sociales únicos, el denominador común es la discriminación que enfrentan las personas negras dentro de sus fronteras. Comprender estas experiencias es crucial para el movimiento global hacia la igualdad y el respeto entre culturas. Estos incidentes, aunque son representativos, no definen cada encuentro o persona en estos países, pero resaltan la realidad de que la raza sigue influyendo en cómo se trata y se percibe a las personas en todo el mundo.